y además al que le deseamos pues, mucho éxito y que en futuras ocasiones podamos presentar nuevas obras suyas en esta sala, ¿no? Y además nos place especialmente también la temática de la obra. Nuestra biblioteca, como sabéis, está especializada, su sección patrimonial está especializada en Ceuta y Norte de África, es una especialización importante de la biblioteca. Nuestro fondo patrimonial pues, reúne un importante conjunto de obras sobre Ceuta y Norte de África, pues esta viene a engrosar una más, en este caso en el capítulo de las novelas, pues viene a engrosar una obra más en esa especialización, en esa sección especial que la biblioteca mantiene. Y pues yo nada más, para darte la palabra y pues, que tu novela sea todo un éxito, que lo está haciendo, y podamos ver nuevas novelas en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir aquí a esta presentación de mi primera novela, como bien hemos estado ya diciendo. Agradecer sinceramente, muy especialmente, no solo su asistencia, sino también la oportunidad que la Biblioteca Pública del Estado de Ceuta me brinda para poder dar difusión a esta novela que efectivamente habla de Ceuta y del amor que siento por Ceuta desde que tengo uso de razón. Bueno, la novela expresa ese cariño que siempre he tenido por esta ciudad, expresa esos recuerdos que mantengo desde mi niñez, por lo cual el que esté yo aquí significa mucho porque es una emoción fuerte y una ilusión enorme que tenía por venir a esta ciudad y presentar mi trabajo. Como bien decía, los recuerdos de niño que tengo de esta ciudad son muy gratificantes. También esto se debió a que mis padres pudieron inculcarme ese amor a la tierra, a las costumbres, a no abandonar aquellos elementos satisfactorios de vivir en un sitio singular para mí, y eso me llena de orgullo y me hace revivir aquellos años en los que vivía en esta ciudad que me dio tanto. Los recuerdos de los lugares, de los nombres, de ese ambiente social, es lo que me ha hecho escribir esta novela. He visto cómo esta ciudad está rodeada por mar por todos sitios, cómo se influye tanto en la ciudad, cómo el mar también separa a la ciudad de la península, cómo con satisfacción he ido viendo que la ciudad autónoma está mucho más reconocida en lo que es la soberanía que nos da la Constitución española, cómo aquellos años no eran fáciles porque eran los años en que se había iniciado la Marcha Verde y cómo la frontera estaba siendo amenazada posiblemente por un cambio de soberanía que no se veía, soberanía hacia el país vecino, ¿no? Que quería esta ciudad. Y cómo la ciudad la encontraba yo mucho más aislada de lo que puedo comprobar ahora, ¿no? En el sentido de comunicaciones y cómo las travesías del estrecho eran bastante más complicadas y más inciertas, ¿no? Y que se podía romper esa comunicación, ese hilo que todos deseábamos que estuviera siempre presente, pero las circunstancias de aquellos momentos, circunstancias políticas, pues podían dar al traste con la tradición española que siempre ha tenido esta ciudad desde hace siglos, ¿no? La novela es se enmarca en calles, en lugares que se mencionan siempre familiarmente para los vecinos de aquí. Hablamos de la Plaza de África, hablamos del Puente de Cristo, hablamos de la Plaza de los Reyes, el Paseo de las Palmeras. Es decir, son localizaciones que rápidamente el lector puede encontrar cuando empieza a leer esta novela. Aquí hay unos personajes que viven los últimos años
70, que son justamente los años en los que yo con mi familia decidimos abandonar la ciudad y buscar otro lugar en la península. Ese tiempo lo llevo en el corazón y los personajes hablan un poco de ello, ¿no? Es una novela romántica, pero con trazos de novela histórica, por lo cual el lector que no está familiarizado incluso con la historia de Ceuta, del protectorado español en Marruecos, o esa historia que no es tan conocida por los libros, pues intento revelar yo, ¿no? Intento dar a conocer cómo la ciudad fue cambiando durante los años y cómo tenía un protagonismo grande para el resto de la península. Voy a continuación a leer algunos fragmentos para indicar estas circunstancias que estoy hablando. Esa mañana, una brisa tenue mimbeaba las formidables hojas desgarradas de las altas palmeras de la plaza. Sus troncos escamosos eran pilares impasibles a la sucesión de las estaciones del año. De sus cumbres lloraban racimos de dátiles bermejos y el alboroto de los gorriones rivalizaba con el tañido de las graves campanas de la catedral. Una explanada enlosada, con baldosas grandes y cuadradas, a dos colores, formaba una inmensa charca geométrica. El jardín era una fiesta de aromas y colores. La plaza estaba rodeada por jarrones de piedra sobre pedestales prismáticos. Los unía un cerramiento de forja verde que parecía representar una cadena de figuras de liras, rematado con madera pintada a manera de pasamanos. Los setos bien recortados de aligustre espinoso se recogían en todo su perímetro con un bordillo gris redondeado y rodeaban los dos parterres centrales. Esa mañana Lucas se dirigió hacia el puerto. Bajó a la altura del puente del Cristo y sorteó con sus morris las vías oxidadas embutidas en el pavimento, por donde se deslizaban las ruedas de hierro del antiguo tren de fuel que hacía el trayecto a Tetuán. Las picudas grúas del pequeño astillero se alzaban como moles a la entrada del foso de San Felipe. Torció enseguida a la izquierda, dejó atrás las naves de tejado oscuro y redondo, que eran los almacenes de mercancías del puerto, y colocándose en el lado derecho, enfiló hacia la gasolinera. Bueno. Los personajes de los que hablo en la novela son esos que han vivido los últimos años de la transición española, y hay otros un poquito de mayor edad que hablan del desasosiego que les produjo la independencia del territorio del protectorado español, porque ellos residían en Tetuán. Entonces esa unión de generaciones, pues con diferentes vivencias, pues me han hecho llevar la línea de este libro. Resulta que los personajes sufren también un drama familiar y tienen que encontrarse con otras circunstancias, incluso con el amor en diferentes edades. Una parte del importante de la novela revela las historias que ocurren relacionadas con las guerras de África, y revela pues un poco también los cambios sociales que se estaban produciendo en esos momentos en cuanto a diferentes confesiones religiosas, como nadie se encontraba del todo seguro por aquellos años en los que se dictaba la independencia de Marruecos, y cómo hubo personas que tuvieron que emigrar muy lejos, fundar el Estado de Israel, por ejemplo, o tener que emigrar a otras zonas que podían ser del Mediterráneo, América, etc. Es decir, que lo que ocurrió por esta zona
pues no es nada baladí, sino que supuso un movimiento de personas que fueron importantes después para entender un poco más la historia. La novela pues tiene unos personajes que nos hablan de sus zozobras, de sus ambiciones, cómo viven el amor, y todo enmarcado en los lugares que Ceuta nos ofrece, y de ahí es que aparezcan los nombres de lugares y de circunstancias que hacen que los personajes vayan desarrollando una historia que no la he puesto como una historia lineal, sino cada personaje va incluyendo unas aportaciones para que haga que la novela pues sea interesante y sea muy entretenida, porque tiene una trama que engancha desde la primera página y que nos lleva a revelar unos secretos y unos misterios que se persiguen para la novela, ¿no? Podemos seguir leyendo un poquito para que se coja un poquito el aire que le doy a la novela. Oleadas de militares uniformados, la mayoría, envueltos en la inquietud y las ilusiones de la juventud, alzando la voz acaloradamente entre bromas con sus compañeros. Otros caminan como desfilando sin saberlo, ataviados con la ropa de paisano, con la cabeza arropada al uno, palpando la lejanía de sus hogares en sus pueblos, en otro continente, con el mal de por medio y sorteando a los civiles andando a grandes zancadas. Otean a lo lejos en la raya del horizonte urbano de la calle principal, tan concurrida, y por encima de las cabezas la proximidad de los cascos blancos de los PM, la policía militar. En lo hondo del pecho de Anabel parece que al fin se encendió una tenue y pequeña luz que podría atenuar la oscuridad de su existencia triste y condenada por la certidumbre de su destino, ocupando su tiempo en un trabajo deprimente y suspirando a los cuatro vientos por un amor no correspondido. Permanecía sentada con la costura en su regazo y la espalda apoyada en su butacón de respaldo alto, mientras pensaba en su vida predeterminada y solitaria. Los silvanes iban cediendo rutinarios a la tijera y se pegaban al mueble por la electricidad del roce con el metal. Pero un tintineo llamó la atención porque el sonido provenía de cerca, de debajo de sus pies. Se trataba de los juegos de su gata. Bueno, aquí los personajes van a ir revelando sus zozobras, sus inquietudes, como en algún momento hay que despertar, no podemos quedarnos con lo que tenemos si no nos satisface, hay que buscar una vida que nos llene de la existencia de sentido, hay que luchar por las cosas, todo eso pues, es importante para que incluso la historia se vaya revelándose en la novela, ya no solo por lo importante que puede ser para cualquiera de nosotros pues el saber que hay que luchar por las cosas, ¿no? Sino porque mi propia novela discurre revelando el sentir de cada personaje. Esos personajes están en un entorno, en un escenario que para mí es formidable, que es esta ciudad, con una importancia mayor que la que el mundo cree que tiene, y ahí hay unos datos que son históricos, aunque no es una novela documentalista, pero que quiero que conozca la gente. Es decir, que digamos que
el alma de la novela es descubrir la importancia de la ciudad y de aquello que a mí me aportó, ¿no? Que ha continuado durante muchos años, ¿no? Hace 35 años que dejé de vivir aquí y sin embargo siempre que puedo vuelvo y cada vez con más frecuencia. Bueno, si alguien quiere intervenir o hay preguntas o cualquier cuestión que quieran plantearle al autor. Bueno, yo te iba a preguntar una cosa que te romper el hielo y... Muy bien. Buena parte de tu conocimiento, bueno, pero pregunto, es una pregunta, no lo sé. ¿Es autobiográfico? ¿Viviste en Tetuán y en Ceuta o Sí. solo en Ceuta? Bueno, Sí. Bueno, mi infancia transcurrió en varios lugares. Hasta los 5 años nací en el segundo piso del portal número 12 de la Plaza de África. Ajá. Nací en esa vivienda, esa casa, hasta los 5 años. Y ya volví, estuve en varios lugares porque la familia tuvo que irse, por cuestiones de trabajo. Sí. Y ya volví en 1974 a Tetuán. Ya se iniciaba la Marcha Verde en aquellos tiempos, ya saben, la ocupación del Sahara por la población civil y el respaldo militar de Marruecos. Y ya estuve, esos últimos años fueron hasta el 79, en que ya marché con mi familia. Y entonces yo era un niño de 13 años y fue cuando ya marché a Madrid. Quiero significar que la novela, y no quiero desaprovechar la ocasión para decirlo, enmarca la ciudad dentro de un ente mayor, creo yo, que podría ser la cultura del estrecho. No sé cómo decirlo. Pienso que estos territorios del norte de África, donde nos incluimos, y la zona que tiene que ver con Cádiz o esa zona Gibraltar y tal, pues tiene lazos muy próximos que van más allá de la política y que tiene que ver con la civilización o de la convivencia de las personas. Es decir, que veo ahí lazos muy fuertes y muy comunes, que no deben separarnos por el hecho de, por ejemplo, de las nacionalidades, ¿no? de los estados diferentes, o de las provincias diferentes, sino que hay una parte de lazos muy comunes. Ya, quería preguntarte para concretar un poco, ¿no? Porque estamos hablando mucho de Ceuta y tal. ¿El objetivo último de escribir tú esta novela que ha sido el contar una historia o quizás echar fuera de ti todos esos recuerdos que te rondan? Me parece a mí que te estoy escuchando hablar constantemente de tu niñez aquí. ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿Esa historia enmarcada en Ceuta o hablar de Ceuta y su entorno? Es una pregunta difícil de responder porque se entremezcla todo. La vocación literaria que quería expresar con una historia con unos personajes y con unas vivencias, con unos sentimientos, después me gusta la novela con intriga, la novela histórica y esa otra parte, como bien dices, de mis recuerdos. Pero creo que los recuerdos han sido un instrumento para yo dar rienda suelta a esas cosas que tengo en mi imaginación y que creo que pueden realizar una historia entretenida en 300 páginas, que son las que tiene el libro, y que enganche desde la primera página. Ese ha sido mi objetivo, y que se precipite en un final que sea sorprendente, pero dando valor a la ciudad en sí también, es decir, ese valor histórico o social que tiene.
¿Cuántos años ha estado viviendo ahí en Ceuta concretamente? Pues no sé por qué me preguntas esto. Es mi padre. Es que veo, es que estuviste en Ceuta hasta el año 79. Sí, sí. Pues en total 7 años. Es que he visto que has quedado ahí un No, 5 y 4, 9 años en total. Pero que cuando te fuiste a Madrid, ¿cuántos años tenías? ¿16? 13 años. ¿13 años? Sí, Desde la tenía 13, tenía 13 años, sí. 79, sí. Sí, a ver, es una edad en la que marca un poco un cambio importante en la personalidad, ¿no? De cómo se pasa de niño a joven, ¿no? Porque Además, se ha venido muchísimas veces, ¿no? he venido bastante, sobre todo en los últimos años. Muchísimas veces. Sí, de hecho, bueno, no quería terminar de leer la novela sin venir aquí y está tanto a Ceuta como a Tetuán, pues para aportar más cosas, ¿no? De hecho, sí que hay una aportación posterior a estos últimos viajes, porque quería que no perder ningún detalle y que después me hubiera arrepentido no haber plasmado en la novela. Bueno, pues si no hay más preguntas, hay libros del autor, por si alguien quiere que va a firmar ahora el libro, supongo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, bueno, tiene detrás los libros para adquirirlos y, bueno, si vamos a firmar los nuestros, bueno, pues el autor está a su disposición para firmar los libros que quiera. También tiene a su disposición en el libro de firmas, pues alguna indicación que quieran poner como un recuerdo de la asistencia que Mira, esta persona. lo dedicas a la Gracias. biblioteca. Son los que hemos comprado Sí. y nos gusta tenerlo dedicado por el Bien, autor, ¿vale? muy bien, muy bien.